En este día tenemos el gusto de presentar a nuestra invitada, Nitzagué Marsha Elisa de la Rosa Pliego. Nacida el 12 de abril del 2002 en la Ciudad de México, es estudiante de artes visuales en la UNAM, vinisa y bordadora por herencia cultural, disca enferma rara. Trabaja con distintos medios pictóricos como el bordado tradicional, el dibujo y pintura en gran formato. Aborda los temas de desaparición forzada, la discapacidad y enfermedad en primera persona. Su obra busca retratar personas en paisaje, entornos en personas y la idea cultural de la discapacidad. Tlachihuani, Tlachihuani, entre entre creadores. creadores. Desde Giselo, maninkerase, genda bianistine kadinuji, pali kegedu, sulu hacia sate, que sanda Iván estuve sin li, que sanda Iván estuve sin li. Yana Mazelu, luz kendaviano, que chegusiando xaravize, chives alulu, yeda nanashi, nade nagasi riaruarake, nade nagasi riaruarake. Gina cendaya, Sharabacheza, riete nala generi juilua, nincaruicanda, mano a cabeza, por aguirre luginine una, por aguirre luginine una. Yana Mazelu, luz kendaviano, que chegusiando jaravise, chives alulu, yeda nanashi, nade nagasi riaruarake, Nade nagasi riaruarake. Gina cendaya, Sharabacheza, riete nala generi juilua, nincaruicanda, mano a cabeza, por aguirre luginine una, por aguirre luginine una. Tlachihuani, 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 entre creadores. Bueno, pues estamos muy contentas de contar pues con la presencia de una persona que es joven y está aportando en este tema que de cierta manera está como grandes sectores que son marginados y olvidados, pues está el tema de la discapacidad. Nitzagué pues ha estado trabajando, como dijimos, en torno de pues, las artes visuales y pues queremos darte la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, pues una de las inquietudes aquí en Tlachihuani que tenemos, que hemos estado trabajando, es este tema de la migración, pero no solamente eso, sino la población que es originaria de una comunidad y que radica y reside en la Ciudad de México. Eh, Quisiéramos que nos platiques sobre la comunidad de donde eres originaria. ¿Cómo es que tú, pues, tejes esta red con tu comunidad?
siendo que eres de aquí, pues, como yo, te identificas con la comunidad vinisa. Pues, principalmente yo vi como a mi familia migrar como múltiples veces. Mi familia es originaria de Juchitán de Zaragoza. A raíz de la enfermedad de un familiar, estuvieron como migrando de la ciudad a Juchitán y de Juchitán a la ciudad, y por distintas razones, pues, se perdió como la casa que se tenía en el pueblo. Entonces, muchas veces cuando vamos para allá, pues, no tenemos dónde quedarnos, y es un poco más difícil como seguir accediendo a la parte con la comunidad. Si bien todavía tenemos un poco de familia ahí, como que sí se ha roto un poco ese lazo. Yo vengo de una familia de bordadoras, de manera tradicional, de aguja de bordado en aguja fina. Mi tatarabuela era bordadora, mi tatarabuela era bordadora, y un poco trato de hacer como esta unión entre, la cultura que se queda allá y la que está acá, siguiendo con el oficio tradicional. Si bien no hago como tanta producción como, mis antepasadas, trato de hacerlo de manera continua, de no dejarlo, de seguir practicando y de hablar lo más posible que puedo en Tizazá, ya sea con mi familia o con otras personas que igual vienen del pueblo, ¿no? Creo que son como prácticas pequeñas que se pueden hacer cada uno desde su lugar para no perder este lazo, esta comunidad, también seguir en contacto con la gente que queda allá, con amigos, con familiares. Algo que me ha parecido muy curioso es que a veces, por ejemplo, en plataformas como TikTok nos reunimos como varias personas que hacemos bordado tradicional y nos metemos en live y todos juntos bordamos o hablamos un poco de zapoteco, o sea, también el agarrar como ciertas tecnologías que principalmente proliferan en la ciudad, pero que también se dan mucho en los pueblos, creo que nos ayuda como a mantener como ese nexo muy, muy presente, no solo con la comunidad, sino con las prácticas culturales de cada lugar. Oye, es muy interesante, por ejemplo, este fenómeno migratorio nos hace tener pequeñas islas de personas migrantes aquí en la ciudad donde podríamos identificar a la población, ya sea de Juchitán o de la zona, pues, zapoteca, que aquí en la ciudad, pues, como que son como sectores, ¿no? Podemos identificar a los triquis en un lado, a los nahuas en un lado, no sé si aquí están dispersos o están igual, los podemos encontrar así. Están muy dispersos, pero algo curioso que yo he notado es que hay mucha población Vinizá en Ciudad Neza. En el Mm. Estado de México hay muchísima. Y alrededor de unas 5 veces al año, más o menos, se organizan las fiestas tradicionales de allá del Istmo, aquí en la ciudad, que son las famosas velas, Mm. que son estas fiestas como patronales, igual de mayordomía. Se organizan como generalmente en el sur de la ciudad, pero luego sí se llegan a organizar, por ejemplo, en Ciudad Neza o en incluso Ecatepec, ¿no? Es como, está muy variado, pero sí hay como ciertas localidades muy específicas donde hay una gran cantidad de paisanos. Pues es muy interesante. ¿Y tu familia específicamente es de ahí, de Nesa actualmente? No, ahorita, bueno, ya desde hace mucho tiempo residimos en la alcaldía Iztacalco. No he encontrado muchos Vinizá por esa zona, más o menos, no hay demasiados. También sí he conocido un poco más en Iztapalapa y en Xochimilco, Mm. pero no, lo que es Iztacalco creo que está un poco vacío en ese sentido. Pues bueno, pues es muy importante para todos nuestra audiencia, pues saber esto, que pues hay 55 lenguas originarias de las 68 que existen en México, que radicamos aquí en la Ciudad de México. Y que, bueno, pues hay personas que nos autodenominamos como parte de un pueblo originario, aunque no hayamos nacido allá, porque tenemos nuestra cultura, tenemos ese contacto todavía con esos lugares, y si bien el territorio es una parte que ya falta o es escasa, pues hay otro conjunto de elementos que nos hacen ser parte todavía de esta cultura. Y pues no sé, ¿cómo fue tu salto o el enlace entre tu cultura, el bordado y las artes visuales? A lo mejor podría sonar ahí medio obvio porque dices bordado, artes visuales. Pero pues, ¿cómo fue, cómo este La enlace? búsqueda, La ¿no? búsqueda, sí. Ajá. Fue muy raro porque yo desde chiquita aprendí a bordar, ¿no? A lo mejor no bordaba tan bien, y no era el bordado tradicional porque no tenía nadie que me enseñara como diario. Entonces yo, a veces con una tía que también borda, cuando nos juntábamos, bordábamos juntas y hacíamos un poquito de bordado tradicional.
Pero pues sí, como cuando fue pasando el tiempo, como crecí en la ciudad y pues como con esta presentación, como la piel morena o los rasgos pues no tan blancos, pues yo sí es como sufrí muchísimo bullying por eso y también por mi discapacidad. Entonces todo lo que fuera como usado en mi contra en ese sentido lo traté como de ocultar mucho. Por ejemplo, el nombre, las maestras incluso lo pronunciaban mal a propósito, justo como para denotar esa, pues esa inferioridad de la persona de un pueblo originario. Y Sí, entonces como fue, esto qué es, esto es raro, esto aquí qué, ajá, ¿no? ¿no? Ajá, Sí, hacerte sentir que ma- no cabes, ¿no? En maestras me, espacios. me llegaron a decir que mejor me iban a decir mi tercer nombre, que es Elisa, porque Nisaguía sonaba como de India. Entonces, Ah, te decían eso. sí, una maestra Ujú. me lo llegó a decir y pues sí, cuando le pedían que él me dijera por mi nombre, pues lo pronunciaba mal a propósito. Entonces, como en ese sentido, toda mi primaria y mi secundaria me intenté alejar mucho de ese mundo, igual de las palabras que yo recordaba o lo que yo hablaba con mi abuelo en Dichaza, pues dejé de hacerlo completamente porque no quería que me escucharan los otros niños, porque al final de cuentas, pues sí, era como pues era un acoso como muy específico. Y ya en la prepa volví a hacer como bordado tradicional. Algo que he tenido yo siempre es que tengo que estar como siempre haciendo algo. Mi cerebro lo maneja un hámster muy rápido. Entonces siempre tengo que estar haciendo algo. Y en las clases yo estaba bordando todo el tiempo porque si no bordaban no me concentraba. Ujú. Y en varias ocasiones igual la maestra en específico de filosofía, me parece, me llegó a regañar muchas veces por andar bordando en su clase, que eso no se hacía, que ya estaba en una educación media superior, que ya no necesitaba hacer como bordaditos ni nada de eso, ni cosas como del pueblo o de los pueblecitos pues para tener una educación, ¿no? Que me enfocara en lo que era importante, que era el estudio y no en hacer como bordaditos. Y eso sí como me desanimó un poco porque dije, oh, bueno, eso es creo que lo único que he sabido hacer toda mi vida y como que te digan eso, sí, Sí, que lo invaliden, ¿no? Como un conocimiento, porque realmente, pues digo, a ver, maestra, póngase a bordar. Ya la quiero ver bordar, no le ¿verdad? sale. Ya ve, o sea, no es como, ay, algo súper fácil. Lo digo yo, que lo sé hacer y nunca he terminado un bordado, pero sé todo lo que conlleva, ¿no? Pues tiene Claro. sistemas numéricos, específicamente de la cultura, diferentes puntos. No es lo mismo, pues, un bordado de la zona del Istmo, no es un bordado de la zona de la Huasteca, no es lo mismo un bordado de la zona mazateca, tiene sus técnicas, tiene sus propios, Su sistemas de conteo. estilo, ajá. Además lo que los bordados, ¿no? Cuentan, Ujú. y las vestimentas, ¿no? O sea, es Sí, como muy amplio, ¿no? Lo sí, los que códigos de podemos, color, claro. las Sí, formas, sí, 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 pues justo era como ese tira como lo que ya no te sirve aquí en la ciudad y enfócate en lo que sí te va a servir para un futuro. Entonces yo por mucho tiempo como que también lo dejé un poco porque dije, bueno, a lo mejor tiene razón, ¿no? Esto no me va a llegar a ningún lado y a lo mejor solo estoy perdiendo el tiempo en esto. Y pues igual lo dejé un tiempo y ya cuando llego a la universidad puedo entrar a la Facultad de Artes y Diseño de aquí de la Ciudad de México y me encuentro como que con muchas de las cosas que me enseñaban en la carrera, yo ya las sabía, ¿no? Por justamente esta cuestión del bordado, ¿no? Se necesita saber cómo combinar colores, cómo hacer los códigos de color, cómo dibujar las flores, cómo cargar una parte de color para que la otra quede un poco más vacía, cómo iluminar ciertas partes, todo eso como ya lo tenía en mente. Y fue ahí cuando dije, bueno, ¿y qué tal que lo retomo y que ahora ya nadie me puede decir que estoy perdiendo el tiempo porque también ujú, mucho de la carrera se trata de esto? Entonces, pues pude conseguir un bastidor viejo ahí en Juchitán porque yo nunca tuve un bastidor muy grande porque pues no tenía el espacio, pero ahorita que ya lo tengo, pude conseguir un bastidor tradicional y pues empecé a hacer otra vez huipiles. Ahorita ya llevo yo creo que unos 5 ya bien hechos, terminados. Ya me quiero aventar a hacer un traje, pero justo como recuperando esta parte del bordado tradicional, me di cuenta que también se puede jugar mucho con el bordado, ¿no? Y también me empecé a cuestionar de qué tanto sentido tiene hacer un traje tradicional si nadie lo va a hacer, ¿no? Como en estos sentidos de los museos, ¿no? Donde luego ponen los huipiles o los trajes y a mí me empecé a cuestionar de, bueno, no estoy en el territorio, pero ¿qué puedo hacer para que esto no solo sea como
pretendido la obra de arte, ¿no? Que siempre está en este lugar de objeto, espectador, artista. Siempre hay esta triangulación, ¿no? ¿Qué pasaría si este no solo es un objeto, sino que es literalmente historia viva? Claro. Sí, una resignificación, ¿no? A estos espacios, pues que pues sí, cada vez nos vamos dando cuenta que pues ya son pensamientos un poco limitados, ¿no? Entonces, está muy padre que como artista visual, como artista tradicional, ¿no? También porque es parte de lo que te dio pues tu cultura, tus abuelos, pues lo resignifiques. Ujú. Muchas gracias por compartirlo. No, a ustedes. Pues seguimos aquí en Tlachihuani entre creadores. Tlachihuani entre creadores. Nakubiguka byaya ligunanyo nebijiji ujilipa ichagana ya ligezi uji charaliji Chinakubiguka byaya ligunanyo nebijiji ujilipa ichagana ya ligezi uji charaliji Chinyalu kuna mazi unu vidu bigela kebina Sakekas tobini biana bijichi bishijizinya Chinyalu kuna mazi unu vidu bigela kebina Sakekas tobini biana bijichi bishijizinya Washini gutanunda ya kayuna nyo na zeiku Ujili ukwagulus piano que chegu chichu Washini gutanunda ya kayuna nyo na zeiku Ujili ukwagulus piano que chegu chichu Geregini seda shiji bini nine nukagiji Stale bini kuyulaji bijagu vidani kichi Geregini seda shiji bini nine nukagiji Stale bini kuyulaji bijagu vidani kichi Chinyalu kuna masi unu vidu bigela kebina Sakekas to bini biana bijichi bi El nombre zapoteco, empleado históricamente por la población mexicana, designa a un grupo indígena y también un conjunto de lenguas indígenas estrechamente relacionadas entre sí. Dicho nombre es la forma castellanizada de zapoteca, que en náhuatl significa personas del zapote. Las lenguas zapotecas cuentan con distintos nombres para autodenominarse, diferencia que obedece a distintos aspectos, tales como las lenguas mismas, las subáreas territoriales o incluso a las comunidades, por ejemplo, Dichasá, Ditse, Dilshi, lengua de las nubes o palabra de las nubes. Este grupo se nombra a sí mismo, entre otras formas, Binitsa, Beneshon o Bene Sa, expresiones que significan personas que hablan la lengua de las nubes. La agrupación lingüística zapoteca es la más grande de la familia otomangue. Los asentamientos históricos donde se han hablado estas lenguas se ubican en el estado de Oaxaca, en las regiones de la Sierra Norte, los valles centrales, la Sierra Sur, Tuxtepec, el Istmo de Tehuantepec y la costa de Oaxaca,
Asimismo, el zapoteco colinda y convive con otras agrupaciones de lenguas como el mixteco, el chinanteco y el chatino de la familia otomangue, el zoque y el mije de la familia mije-zoque, el chontal de Oaxaca y el guave. Después del mixteco, la agrupación zapoteca tiene más variantes locales que cualquier otra familia. Cuenta con 62 variantes. Genealogía. Las lenguas zapotecas, que incluyen a las lenguas conocidas como papabuco y solteco, pertenecen al grupo zapotecano de la familia lingüística otomangue. Asentamiento histórico. El área históricamente ocupada por los zapotecos está localizada en el centro y este de Oaxaca y una porción de Veracruz. Las lenguas zapotecas se hablan en Oaxaca, 220 municipios, y en el suroeste de Veracruz, 3 municipios. En esta área, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Informática, INEGI, a través del 12 Consenso General de Población y Vivienda 2000, identificó 2011 localidades, en cada una de las cuales 5% o más de la población habla alguna de las lenguas zapotecas. En estas cartas se representan 1.186 localidades donde 10 personas o más hablan alguna de estas lenguas. Las lenguas zapotecas colindan al oeste del área con alguna de las lenguas mixtecas, al este con alguna de las lenguas mijes y zoques, al sur con el guave y al noroeste con el chocho y el ixcateco, y con algunas de las lenguas chinantecas y cuicatecas. Fuente: información, Red Nacional de Información Cultural, Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, Sistema de Información Cultural. Bienvenidos nuevamente a Tlachihuani, entre creadores, y bueno, pues seguimos aquí con nuestra maravillosa invitada, bueno, pues que nos hablaba, ¿no? Bastante de lo que implica, pues, como los contextos diferentes, ¿no? Entre esta parte, pues, que heredas, ¿no? De tu cultura y también a la vez como salir al mundo o bueno, llegar a un contexto diferente como es la ciudad y incluso que por tu nombre, ¿no? Te molesten o te minimicen, ¿no? Entonces, pues, no sé, creo que es bien importante visibilizar esta parte, ¿no? Y bueno, continuando, pues, como con tu trabajo, ¿nos podrías platicar, cómo comenzaste a abrirte camino en el arte? Bueno, sí, una parte es de lo que viene, ¿no? De tu familia, pero, ¿qué más había dentro de ti que dijiste: "Sí, quiero estudiar esto"? Pues, la verdad es que yo fue por chiripa, porque yo pensaba estudiar otra cosa, pero, ¿Qué vengo pensabas de estudiar? yo Cuéntame. quería fisioterapia, porque siempre me Ah, gustó mucho el cuerpo humano, sí. pero al final dije: "No, va a ser medicina, y si así me tratan en la prepa, no me quiero imaginar cómo me van a tratar en Ujú. medicina". Entonces dije: "No, lo siento". Y, pues, decidí estudiar artes visuales, principalmente fue porque siempre fui muy buena dibujando, justo también como hay que dibujar para hacer el bordado. Dije: "Pues, bueno, siempre he sido buena en esto, ¿y por qué no?". Y al entrar a la carrera sí fue como un poco raro, porque creí que íbamos a ver como más cosas técnicas, y al final no, vimos como más cosas conceptuales, pero sí me sirvió bastante también para entender cómo se mueve el arte, justo sobre todo aquí en la ciudad, para poder entrar a exposiciones, exponer mi trabajo, a crear como de otras maneras, saber que de otras maneras se puede vincular. Fue más como el camino que sigues en la carrera, que te van guiando para entrar más o menos, no al gremio, pero sí un poco al mundillo, ¿no? En cómo se expone, en qué lugares, en qué personas, que también eso se me hace un poco curioso, ¿no? En cómo son las galerías, cómo son las exposiciones, a quiénes limita entrar, a quiénes limita conectar con la obra. Siento que es muy marcado cómo se ¿Tú hace. tú cómo viste eso en tu proceso? Me imagino fue complicado, ¿no? Bueno, si para todos es complicado, o sea, y para como que si no entras en estas dinámicas, pues sí. Es que yo lo veía mucho de 2 formas, ¿no? Eran 2 maneras distintas de discriminación, ¿no? Ujú. El no hables de nada de esto, no pongas nada de esto en tu obra, y por otra parte la exotización, ¿no? Algún maestro en algún momento, yo iba vestida así a la universidad, entonces en algún momento, pues algún maestro o maestra
me llegó a decir que si no quería como modelarle a la clase de dibujo y de pintura y pues yo me preguntaba así de por qué será, ¿no? Y ya luego pues sí me decían que era por el traje, Sí. pero pues obviamente era sin ninguna remuneración y nada más justo para hacer el trabajo, El la objeto pintura, bonito. el objeto bonito, el objeto exótico más que nada. Exótico, sí, pues sí. Entonces sí lo viví también como por esa parte de que objetivicen o que igual lo hagan como algo muy banal, la cultura, ¿no? De, ay, está bonito el huipil, o sea, sí está bonito, pero no sabes qué significan los 3 golpes de cadenilla, ¿no? El interés porque se viera bonito, por agregarlo a su obra, pero no por conocer más allá de qué era lo que veías que se te parecía bonito. Entonces, creo que en esa parte era un poco como restringir qué sí podías poner, qué no podías poner, porque muchas veces yo intentaba como poner como cierto guiño a mi cultura y pues algún maestro me dijo, pues es que eso nadie lo va a entender, ¿no? Nadie lo va a cachar. Son muy pocos aquí en la ciudad. No tiene sentido que lo pongas porque no va a ser ninguna referencia para nadie. Y dije, Qué Bueno, triste. justo eso trae un cuestionamiento también a esto de qué es el arte, ¿no? Y para quién es. O sea, es lo mismo que aplica como eso, ¿quién lo va a entender? Nosotros mismos si vamos al museo Tamayo, al museo no sé qué, no sé, eso no es significativo para mí y eso que debería ser significativo, o sea, ¿qué es significativo para quién? Y justo es algo muy importante esto de los espacios, ¿no? O sea, es discriminar a la misma población mexicana de su misma cultura, que es lo que nos vienes hablando, ¿no? Que eso que tú pones, esos códigos que pueden ser significativos para el 80% de la población, son inválidos porque los que lo tienen que conocer son ese y 20% es demasiado, o sea, estoy viendo muy... no Bueno, tan es que exagerado. más bien ahí, no sé, como que perdón, la postura del maestro, ¿no? Es como justo representa esta institución, ¿no? Exacto. Que es lo que dice que si pasa ciertos códigos ya establecidos que el espectador va a entender. Pero pues también ahí es, no sé, como quitarle responsabilidad o no sé, o esta capacidad de pensamiento crítico a quien va a ver una obra, ¿no? Porque yo creo que, no sé, digo, aunque no conozcamos nada de tal autor o tal, no sé, porque viene de X Otra lugar, cultura. ajá, no nos vamos a cuestionar, oye, esto se me hace súper interesante, ¿de dónde vendrá? O sea, también ahí habría que, pues sí es necesario repensar estas cosas, ¿no? sí, justo como nada más hay como estos 2 caminos, ¿no? De o censura o no lo pongas o exotízalo. O exotízalo, Por sí. ejemplo, yo no me podía aparecer así vestida en octubre o en noviembre porque varias veces me llegaron a preguntar si venía disfrazada de Frida Kahlo, ¿no? A mí me súper sacó de onda. Yo así dije, ¿qué onda con ellos? Pero sí, ahí como... Ella se disfrazó. Ella se Ella era la disfrazaba. disfrazada. Sí, cuando le conté a mi abuelo me dijo, le hubieras dicho, ella era la que se Sí, disfrazaba. ajá. Pues sí. Y cómo hay esta valoración, ¿no? En este caso, retomando la obra un poco de Frida, cómo es diferente que alguien pinte la cultura a la que no tiene ninguna relación como directa, ¿no? Que en este caso Frida, si bien sí era mexicana, si bien creo que su madre era de Oaxaca, pero no era del Istmo de Tehuantepec, no tenía Ujú. como una relación, no hablaba el Diyasán, no hacía un oficio tradicional, no tenía como una relación íntegra con la comunidad Claro. y como justo en ella esa obra que pinte la vestimenta tradicional o algunos elementos de la cultura está bien Ujú. visto, pero que lo haga alguien que a lo mejor no tiene la posición política y Económica, social, política. pues ya no está tan chido en ese sentido. Sí, sí, pues sí, definitivamente, bueno, también hay otros fenómenos, ¿no? Que son los que se han transformado como fenómeno Frida Kahlo es ya como que ha sobrepasado, ¿no? Ya muchas cosas y ya hay muchas reflexiones, ¿no? En torno. Pero, por ejemplo, en esta relación de tu trabajo con tu comunidad y justamente cómo integrar, ¿no? Yo voy a hacer esto. Empecé haciendo como bordados pequeños que pudiera transportar fácilmente. Luego los empecé como a integrar en las pinturas, por ejemplo, que se hacían ciertas pintura en el bastidor que era de tela, entonces por abajo es más fácil en ese caso sí bordarlo con ganchillo por lo áspero que es la tela,
pero empecé a integrar un poco de bordado, también no hacer como las cosas tan literalmente, sino pequeños guiños hacia ciertas cosas. En unos bordados que hacía yo integraba como ciertos dichos, o no dichos, pero ciertas palabras que yo recuerdo que, por ejemplo, decía mi abuelo o que había escuchado a alguien decir cuando yo era pequeña. No lo traje porque no sé, como que mi cerebro no procesó. Es un pequeño bordado de unas flores y un colibrí hecho con la técnica de bordado en aguja fina y con el escrito que dice Bido, Winnie, Bidoro, Biyuna, que es como unas palabras para Dios pequeño, Dios grande, ayúdame a mí. Entonces, como esa integración que ya no solo era para una prenda tradicional, sino era para inmiscuir como estas palabras, estas imágenes, estas lógicas dentro de alguna galería, dentro de algún espacio de exposición, dentro de la misma facultad. Creo que fue el no soltar esta parte, o por mucho que me dijeran algo o que a algunas personas no les pareciera, no soltar, por ejemplo, tampoco la vestimenta al momento de ir a la escuela, creo que fue algo importante y que sí determinó un poco el ya no quitarle cierta cosa a la obra, sobre todo en especie con el bordado. Hay muchas maestras en esa facultad que utilizan el bordado, pero no el bordado tradicional. También me llegó a pasar que algunas maestras me decían de que enséñame a bordar. Y decía, ay, sí, claro. Pero pues nunca ofrecían un pago, ¿no? O sea, Ya. enséñame y ya yo hago mi obra con eso. Y pues ya Ujú. tú, muchas gracias. Sí, gracias por participar. Sí, básicamente. Bueno, y otra pregunta ahí, bueno, sabemos que tienes una discapacidad, una capacidad diferente, no sé, ahí tú también cómo lo resignificas, ¿no? A través de tu obra y no sé, que nos pudieras compartir brevemente como alguna dificultad, ¿no? O sea, lo hemos visto con el idioma, lo hemos visto con, no sé, con tantas cosas, ¿no? Con provenir de un cierto origen, entonces, bueno, uno va enfrentando, ¿no? Como cosas ahí. ¿Tú has tenido igual alguna problemática? Pues sí, un poco. Yo me autoidentifico como discapacitada porque igual está como esta pelea con igual el origen étnico, el hecho de que te digan como persona con discapacidad, que todo el tiempo que te recalquen que eres una persona, pero al momento de los hechos, pues ya no tan persona, ¿no? Yo lo siento un poco hipócrita, ¿no? O sea, soy Ujú. persona con discapacidad hasta que quiero hablar la lengua de mi familia, ¿no? Ahí ya habla puro español. Ahí ya no eres como tan persona para decidir que sí, que no hacer. Y en ese sentido sí ha habido como mucha discriminación. Yo tengo una discapacidad múltiple. Tengo síndrome de Ehlers-Danlos, autismo y otras cosillas, pero principalmente la dificultad que yo tengo es motriz y psicosocial. A veces un poquito auditiva, pero ya mucho más baja. En ese sentido, igual creo que ha sido un poco difícil conectar como con muchas personas aquí en la ciudad. Ha sido un poco complicado por el hecho de, por mi procesamiento, es bastante literal, al igual que el Dijasa. Es una lengua eh, muy descriptiva y una lengua muy literal. Si bien hay muchas metáforas, hay muchos juegos como de palabras, sigue como una lógica muy lineal y eso a mí me facilita mucho al momento de entender como el mundo. Cuando yo era niña, medio como intentaron diagnosticar algo como de trastorno del neurodesarrollo y por medio de la cultura que traía mi abuelo, eh, se entiende que cuando una persona no habla es porque no tiene nada que decir, ¿no? Que no es a fuerza siempre andar platicando y como yo en ese entonces casi no hablaba, lo que mis maestros notaron como un síntoma, para él era de lo más normal, ¿no? Para él era, pero ¿por qué la van a llevar a evaluar? Si como cualquier persona en el pueblo no quiere hablar, Ujú. no hable y ya. Sí. En ese sentido sí fue como un poco distante, también un poco tomando un poco de la obra de Zoila Romero y Yarza de los Ríos y unos autores más de la discapacidad en los pueblos originarios de Villa Yala, cómo es este sobrediagnóstico que se da a niños infantes de comunidades originarias por concebir su cultura como diferente. Se les suele diagnosticar mucho más como retrasos en el lenguaje, discapacidad intelectual, cuando simplemente es la expresión de la cultura específica en donde se desenvuelve.
Claro, se manifiesta de otras formas y no necesariamente Ujú, es, justo. sí, obviamente no está mal, ¿no? Pero sí, la forma de entenderlo desde los métodos pedagógicos que predominan, pues sí, resulta un problema, ¿no? Pero no se dan cuenta que hay una cosmovisión de por medio, que hay otra forma de lenguaje y implica otras cosas, simplemente otra cultura, ¿no? Sí, esta patologización de las prácticas culturales, por ejemplo, esto que todas las personas que cocinan en horno o en leña van a estar enfermas siempre de los Van a tener pulmones, ¿no? cáncer, Y, ¿no? y, ajá, y que Ujú. siempre es su culpa que se enfermen y que ya se les debería de cobrar el tratamiento porque ellos deciden seguirse enfermando, ¿no? Esta patologización de las prácticas culturales. Ujú. Creo que es muy marcada y muchas veces no lo vemos, pero siempre, siempre, siempre está ahí. Sí, es un tema muy interesante también, como pues esta cultura que nos permea y homogeniza los saberes, tanto en este caso artísticos, pero cómo se salta de ahí a todos los saberes pedagógicos que de ahí saltan a las cuestiones de la salud, ¿no? Es muy amplio como este campo. Y bueno, pues ahorita seguiremos abordándolo en este ámbito que específicamente trabajas, que es las personas discapacitadas o con discapacidad, porque pues sí, se van acuñando, casi casi cambia el sexenio y cambia el término, y entonces como una cuestión ahí, ya saben, eh, como con la educación pasa. Bueno, seguimos aquí en Tlachihuani, entre creadores. Tlachihuani, Entre creadores. Chigundani ali rancho gubinya última cha Dani bisalo asenia tigie ni bilina Neka masitu saya deli Neka masikaru gijichua Rancho viña sa debuli Kinya kalaje no sanali Chigundani ali rancho gubinya última cha Dani bisalo asenia tigie ni viniluna Neka masitu saya deli Neka masikaru gijichua Rancho viña sa debuli Kinya kalaje no sanali Kasiri shene deliri rushe tulaji dua Riete nalaje kashunkuini niguna shina Para gijela shunashido Kabati paka dindani no Rancho viña sa debuli Viña kalaje no sanali Rancho viña sa debuli Viña kalaje no sanali Tlachihuani, entre creadores. En 1982 nació en Asunción, Ixtaltepec, región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, la cantante, compositora y productora zapoteca Natalia Cruz Guzmán. Hoy en Tlachihuani, entre creadores, conmemoramos el nacimiento de una voz que se ha vuelto emblema de la identidad itzmeña,
Natalia Cruz. Nacida un 22 de febrero de 1982, Cruz ha sido reconocida ampliamente como la voz del Istmo. Desde muy joven, Natalia mostró interés por la música tradicional de su tierra, los sones, las chilenas, los boleros, la lengua zapoteca, con una formación en canto clásico en Puebla, estudiando con maestros como Arturo Uceda Ponga. Cruz decidió llevar adelante un proyecto artístico que no solo canta, sino rescata, visibiliza y difunde la riqueza cultural del Istmo de Tehuantepec. Su obra se distingue porque fusiona música tradicional, identidad originaria y compromiso social. Cantar en zapoteco no es para ella un añadido ornamental, sino una obligación moral hacia su lengua y comunidad. En entrevistas, ha expresado su orgullo por ser mujer zapoteca itzmeña de hueso colorado y su convicción de preservar la identidad, entre otros elementos, como la música, la lengua y los rituales culturales que nos legaron nuestros antepasados. Además, Natalia ha sido una denunciante sutil de los procesos de aculturación. En su voz destaca el deseo de que la música del Istmo conserve su timbre, su forma, su sonido original y no sea diluida por influencias externas que, aunque válidas, corren el riesgo de borrar el sello propio de su región. Al recordar hoy su nacimiento, no solo celebramos a una intérprete, sino también a una defensora de la cultura zapoteca itzmeña, una formadora de identidad musical y un puente entre generaciones. Invitamos a nuestra audiencia a escuchar una de sus canciones, por ejemplo, Tanguyú o La Totopera. Así, cada 22 de febrero sugerimos que desde las ondas de radios y diferentes programas hagamos actos de reconocimiento por las músicas de nuestras regiones, por la lengua y por la identidad. Tlachihuani. Tlachihuani. Tlachihuani, Entre creadores. Toguampoyowa, Titztoquejianica, Pantlachihuani, entre creadores. Y bueno, pues continuamos con nuestra invitada. Creo que son varios temas muy interesantes los que pues venimos hablando y bueno, nos quedamos un poquito en esta cuestión de cómo va cambiando la terminología. O sea, está como la patología que se le da a ciertos comportamientos sociales que tenemos en una cultura y que en otra están mal vistos o se ven como una enfermedad. Y también está como de parte de la institución, cómo nombrar, ¿no? A estos, en este caso, pues, como nos vienes diciendo, pues a las personas, tú te consideras como una persona discapacitada, pero, por ejemplo, ya está como esa terminología así, ¿no? Es que es una persona con discapacidad, pero que justo nos dices, ¿no? ¿Por qué no nos preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros y nosotros pensamos? ¿Cómo es que en tu papel como artista o como tú te definas, ¿no? Porque también esto de definirse como artista, pues es todo un tema también muy grande. Pues, ¿cómo es que tú metes este tema de la discapacidad y cómo refleja no solamente tu visión de lo que es la discapacidad, sino también la cultura? ¿Cómo la cultura resignifica este tema desde su propia lengua, ¿no? Pues yo lo intento integrar como mucho con objeto, también mucho con pintura. Utilizo mucha metáfora acerca de las cebras, que son como el animal que se usa en el término de las enfermedades raras. Se considera que hay aproximadamente unas 15,000 en todo el mundo y afectan al menos del 7% de la población. Entonces a mí me gusta mezclar un poco acerca de este compañerismo que se tiene entre enfermedades raras, mezclarlo un poquito con bordado, un poco con dibujo en gran formato. Y algo que me gusta mucho observar es cómo se entiende culturalmente la discapacidad en diferentes ámbitos, en específico en la cultura de la que proviene mi familia. No hay una palabra para usar para entender la discapacidad, no hay una traducción para discapacidad, no hay un concepto para discapacidad. Lo que hay son como ciertos términos para ciertas características diferentes hacia diferentes personas, ¿no? Por ejemplo, podemos tener el Ikeribi, que es como el loco, pero no un loco como lo entendemos occidentalmente, de esta persona agresiva que está todo el tiempo moviéndose y gritando, ¿no?
Hay otro término para referirte como a ese tipo de enojo más que de loco. También, por ejemplo, está el beche, que es una persona con la característica del labio leporino. Es interesante que existen esos términos, Sí. pero, por ejemplo, si nos vamos a intentar como traducir, ¿no? Síndrome de Down a zapoteco, pues no hay, no hay. No es que no haya personas con esa característica, simplemente no está catalogada dentro de esta cultura como una discapacidad porque no hay ese concepto. Y dentro de estas como palabras que se usan para entender el imaginario de esa cultura, hay una palabra que a mí se me hace muy interesante, que es la palabra guilla. Actualmente en el Istmo, si tú vas y le dices a alguien guilla, significa idiota, pero no siempre fue como así. Sí tuvo un desenlace muy raro la palabra. Sí, bueno, raro por decirlo menos. Y sobre eso hay un cuento, ¿no? Un poco conocido, no sé, ¿te gustaría platicarnos? Tú has Sí. analizado, ¿no? Un poco de ese famosísimo cuento Gitja. Sí, Entonces, ahí, ¿qué nos puedes decir al público? Gitja es un cuento oral, de tradición oral, que creo que es más conocido en la región de Asunción Ixtaltepec. Y nos habla de un chico que es muy noble, muy ingenuo, como que todo el mundo le toma el pelo, todo el mundo lo molesta, todo el mundo se aprovecha de él. La historia va de 3 hermanos, 2 que sí son inteligentes, que nadie se aprovecha de ellos, que son muy capaces, y Gitja, que es el más chico, que es el que siempre anda en las nubes, como que está en su propio mundo, no entiende mucho de reglas sociales, tampoco de cómo se configura el pueblo. Y estos 3 hermanos van creciendo hasta que muere el padre y todos heredan cierta cantidad de vacas o de bueyes. Y en el caso de Gitja, sus hermanos reciben bastante ganado y Gitja recibe solo pues un ganado viejo y ya no sirve para mucho, entonces decide mejor quitarle la piel al animal e irla a vender hacia otro pueblo. Y pues ya va caminando, se cansa obviamente porque no logra vender la piel, todo el mundo le dice que está muy maltratada, que está muy fea, que no tiene caso, pero él como es muy noble y muy entusiasta, no se rinde y camina y camina y camina hasta que se aleja lo suficiente y ve a lo lejos un caballo herido tirado en el piso siendo devorado por pilotos, o sea, por carroñeras. Entonces, al ver esto, como Gitja es muy noble, se acerca y con la piel extendida se lanza hacia la herida que tienen, de donde le están comiendo, y al momento de envolverla con la piel, se quedan atrapados unas aves. Entonces, estas aves empiezan a abrir y cerrar sus alas, empiezan a volar, y Gitja, al ver esto, se trepa al caballo y se van volando por todo el pueblo. Y como justamente están atrapadas las aves, pues hacen volar al caballo. Un hombre muy rico lo ve y le dice que le da todo el dinero que él quiera por ese caballo. Y le dice, bueno, pues yo te lo puedo vender, pero no te aseguro que vaya a volar, porque hasta eso es muy noble, ¿no? No le Sí. miente, no le dice cosas que no son verdad. Y dice, no importa, con que vuele un poco, yo te doy el dinero que tú quieras por ese caballo. Y le dice, va, pues le da una cantidad sustanciosa. Aceptó. Y vámonos. Sí, aceptó. Se quedó con la piel. Bueno, no, el caballo pues se quedó con la piel amarrada y pues ya voló un ratito. Y él regresa al pueblo. Y sus hermanos ve que regresa con una feriezota. Y dicen, ay, ¿de dónde? Y ya le explica a sus hermanos que encontró un caballo volador y que lo cubrió con la piel y que se lo compró un hombre muy rico. Entonces sus hermanos, queriéndose aprovechar como de la narrativa de Gitja, también mandan a desollar a sus animales, les quitan la piel y la intentan vender alrededor de los pueblos, pero pues como ellos no tienen un caballo volador, pues no tienen la misma riqueza que Gitja. Este cuento me parece interesante porque nos narra como la idea de esta persona desvalida socialmente, que no entiende de maldad o que no entiende de cómo los demás se aprovechan de ella, como lo que podríamos entender ahorita como una discapacidad psicosocial, o sea, accidentalmente hablando, la idea de esta persona desprovista de reglas sociales o de márgenes sociales,
que es muy bondadosa y que aparte no se da cuenta de cuando le están haciendo o jugando algo malo. Y yo resignifico un poco esta palabra porque en testimonio de mi abuelo y de otros familiares que tengo, que son un poco más grandes, ya como de 90 años, Ujú. el guilla antes no era una palabra para insultar, no era un tonto, no era un idiota, era alguien con una tara de nacimiento. Ujú. Entonces, yo lo resignifico un poco de por qué hace 80, 90 años esta palabra significaba tara de nacimiento y cómo ahora, en 2025, ya significa idiota. ¿Cómo pasó ese cambio, no? ¿Cómo pasó de ser una descripción a un insulto? Porque cuando mi abuelo era chico, iban a jugar, le decía a mi bisabuela, ten cuidado con ese niño que es un guilla o sé más lento con ese niño que es un guilla, pero no en Ujú. un adjetivo como de insulto, no le estaba insultando al niño, le estaba pidiendo más paciencia a mi abuelo para que jugara con otros niños. ¿Cómo pasó ese cambio de reconocer a esta cualidad diferente de esta persona a hacer ya un insulto, ¿no? Porque si queremos como entrar como en diagnósticos, podríamos decir que es un ikeribi, pero no se refiere a eso el guilla. El guilla es ese alguien como desprovisto de habilidades sociales. Es como, ajá, como un taradito, se puede decir, o es lo que decían mi abuelo y mi bisabuelo, ¿no? Es un taradito, cualquier discapacidad, como por ejemplo intelectual, hasta no hace no mucho, pues eran conocidos como taraditos, pero no en un afán de ofender, sino porque en el español no hay una palabra Exacto. que se homologue con guilla, no hay algo que nos dé esa referencia de alguien desprovisto de esta, bueno, de este entendimiento de lo social, como sí lo hay en el zapoteco. Entonces, por eso muchas veces también se suele decir que los pueblos indígenas son como muy agresivos con las personas con discapacidad o que tienen un lenguaje muy peyorativo, pero más bien es que las estamos obligando a entender la discapacidad desde ya una categoría occidental, cuando puede que en sus lenguas existan otras categorías y no es que necesariamente sean peyorativos, sino que nosotros lo estamos traduciendo como peyorativo al español. Sí, claro, es muy interesante todo este cambio. Yo creo que o sea, nos hace reflexionar y a todas y todos los que nos están escuchando, pues que pensar, ¿no? En cómo desde nuestras lenguas, nuestras culturas nombramos, pero a su vez este cambio se va dando por la permeabilización de la cultura occidental, ¿no? Justamente este cambio, eh, recae en entenderlo ya desde el español, ¿no? Que el español, pues, pues carece mucho de las diferentes propiedades que las distintas lenguas tienen, ¿no? Que son tonales, que son aglutinantes y que pueden tener diferentes estructuras lingüísticas que, aunque es una palabra, pues obedece a diferentes pautas que dan otro significado. Entonces, esta reducción de solo hablar el español o de tratar de trasladar un comportamiento, en este caso social, al español, pues en el español sí, pues es peyorativo, es agresivo, es discriminatorio, o sea, toda esa carga que se da. Y bueno, ¿cómo has visto, o sea, estos análisis que tú haces y a través de tus obras, lo has compartido con tu misma comunidad? ¿Qué comentarios, cómo ellos y ellas, pues, ven resignificación que tú estás dando a través de tu obra, a través de, pues, esta crítica constructiva y resignificativa a lo que es una persona con discapacidad desde la lengua? Algo que he notado es que muchas personas mayores, cuando hablo como de este tema en específico, no tienen como objeción a que se resignifique la palabra guilla. Donde encuentro más resistencia parece es en los jóvenes, porque para los jóvenes, pues ya cuando nacieron y hablaron el zapoteco, eso ya significaba idiota. Mm. Entonces yo muchas veces me he preguntado si los jóvenes como discas, pertenecientes a la cultura, deberíamos de hacer algo para recuperar esa palabra, para apropiárnosla, pero a veces siento que es muy complicado por cómo ya está en el imaginario social. Y algo que pasó muy interesante fue que este cambio se dio más o menos como en 50 años. Y en 50 años ocurrió algo interesante, que es que llegó Teletón a muchas comunidades Mm. originarias.
se cambió este entendimiento de lo que era la discapacidad con esta narrativa de que tu hijo tiene que ser rehabilitado porque si no siempre se va a quedar idiota. Ya no era el sé paciente con él porque es diferente, porque procesa diferente, ya era un mándalo a terapias porque si no se va a quedar idiota. Ahí es donde yo creo y donde yo rastreo que fue ese cambio. Entonces, estos jóvenes ya crecieron con esa idea de que aquel guía que no se rehabilita es un idiota, es un pendejo, un idiotita, un discapacitado mental. Ahora sí hay esa asimilación de la discapacidad con el idiota. Entonces, yo le he visto mucha resistencia más a personas jóvenes que ya a personas mayores, como que muchas también personas mayores no lo consideran necesario, pero tampoco lo toman como algo tan ofensivo, porque en sí esa palabra ya ahora significa una ofensa. Entonces, el apropiarse de una ofensa a veces es difícil, justo porque son comunidades que hemos sido muy marginadas, ¿no? Que siempre cuesta autorreconocerse desde un término que siempre han usado para atacarte y para violentarte. Pues ha sido muy interesante y desde luego, pues yo creo que hay muchas personas que están interesadas en saber más de este tema que es muy amplio saber cómo es el vocabulario, no solamente desde la misma palabra en cómo se nombran a las personas que pues tienen otro tipo de comportamiento y que en las culturas no lo vemos como una enfermedad e incluso hay sistemas justamente en cómo operar como comunidad, ¿no? No es como segregarlos y mandarlos a que tienen un problema, ¿no? Sino que en las comunidades se trabaja distinto, no se les ve diferente, no se les hace a un lado, sino que se considera como alguien igual que tiene una personalidad propia, que como dices, o sea, solamente es así, ¿no? Y es así porque desde su misma energía, en este caso el pueblo, pues náhuatl, pues tu tonal, tu energía marca que tú seas de cierta manera. Y desde ese momento se te otorgan diferentes herramientas que van a ayudar a tu crecimiento dentro de la comunidad. Y la comunidad sostiene a estas personas, no como en el pensamiento occidental de que, y desde muchos ámbitos, ¿no? Eres una persona con discapacidad, te envían a en este caso, ¿no? Que el Teletón, el famosísimo problema. Que si eres una persona adulta mayor, al asilo, ¿no? O sea, es como, y cómo va pues marcando diferentes pautas de comportamiento dependiendo de la cultura. En este caso, pues la occidental, pues tiende a eso, ¿no? A hacer a un lado, a nombrarlos de manera peyorativa. Y bueno, pues creo que es enriquecedor este trabajo que estás haciendo, porque lo sigues haciendo y quisiéramos pues que nos digas cómo pueden encontrar tu obra, en dónde pueden encontrarte, redes sociales. Mi obra ahorita nada más en el Instagram, porque me ha faltado hacer una página, sinceramente. También próximamente voy a publicar un artículo en el portal La Locapedia, que va a hablar justamente acerca de la idea de la discapacidad psicosocial en el Istmo de Tehuantepec. El portal así lo encuentran en Locapedia. La Locapedia. Locapedia. Ajá. Y en Instagram aparezco, tengo muchos Instagrams, perdón, como Muchas Nisagie, identidades. _Didjagie_au. Lo deletreo, bueno, Lo vamos a No, poner ahorita. aquí y ok, va a sí, aparecer. sí, sí, A gracias. quienes quieran buscar pues la obra de Nisaki, pueden buscarla ahí, pueden contactarla, también da acompañamiento, incluso creo que nos falta más tiempo, pero esperemos contar con más tiempo en otro momento para seguir platicando con ella sobre este tema que el acompañamiento que es muy importante también. Y bueno, pues no dejamos de recordarles también que también por parte de las CEPI, que es con quien estamos haciendo este programa, pues también hay intérpretes y traductores en lenguas originarias que no solamente fungen como intérpretes de la lengua, sino intérpretes de la misma cultura. Entonces, eso es algo muy importante, que también es un gran trabajo que está haciendo y la labor de Nisaye. Y bueno, pues nada, nosotras te agradecemos, nuestra audiencia pues está muy ávida también de saber más de este tema, que hace falta mucha exploración. Y también pues invitamos a académicos e instituciones a que se acerquen con las personas y pregunten directamente, ¿no? Y no hablemos desde generalizaciones. Entonces, pues no sé si quieras decirnos algo último para despedirnos.
No, pues muchas gracias por el espacio, por la escucha y también por el entendimiento. Les agradezco mucho igual el espacio. Igual espero que podamos contar como con más tiempo en otra ocasión para platicar largo y entendido. Pues muchas gracias igual a todos quienes nos escuchan. Esquille Pelato. Gracias. Tlaxcamatimiac. Nos vemos. Somos Tlachihuani entre creadores.